Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo, cada vez queda menos para el inicio de la Premier League y aquí estamos para contaros el origen de los 20 apodos de los equipos del fútbol inglés. Ya hicimos este vídeo en la Liga Española, creo que bueno, no ha tenido muchísimas visualizaciones, pero creo que os ha parecido interesante, os ha gustado y vamos a hacer el mismo experimento con los conjuntos de Premier. Y vamos a empezar por uno de los equipos recién ascendidos, el AFC Bournemouth, que son apodados como los Cherries. Este apodo aparece sobre 1910 y hay dos versiones. La primera, la similitud de la camiseta del Bournemouth, a rayas negras y un rojo muy parecido al color de las cerezas, y la segunda, que el antiguo estadio Dean Court fue construido cerca de la finca de Cooper Dean, que tenía varios huertos de cerezos y por tanto pues estuvo esta relación entre las cerezas y el Bournemouth. El conjunto de Steve Parker, que va a intentar dar guerra en la Premier League 2 años después de su descenso. Vamos al Arsenal FC, los Gunners. El Arsenal sin duda es uno de los equipos más conocidos del fútbol de inglés y con una historia más brillante. El equipo se funda en 1886 con el nombre de Dial Square, por los empleados de Royal Arsenal, una fábrica de armamento en Woolwich, en un distrito londinense. También el club se llamó años después el Royal Arsenal AFC. Tenían un apodo anterior, conocidos como los Reds, pero la directiva del Arsenal de los años 20, 1920, creía que este apodo se relacionaba con la revolución rusa, que empezó en 1917 y que acabó con toda la estirpe de los zares. Entonces se miró a las raíces del club del norte de Londres y los hinchas se empezaron a referirse a su equipo como Gunners, que traducido al español son los artilleros. Vamos al Aston Villa, que se les conoce como los Villains o villanos, esa es la traducción al español, pero es cierto que no tienen nada que ver con los villanos de Marvel, de películas, no tiene absolutamente nada que ver. Se llama así porque el club tiene su origen en una casa de campo o villa construida en la zona de Aston, cerca de Birmingham, por eso es Aston Villa, de la zona de la ciudad de Birmingham, y Villa porque bueno, pues estaba cerquita de esa casa de campo. Vamos al Brentford, a los Bees, uno de los equipos que, bueno, pues el año pasado hizo una buena temporada con Christian Eriksen, y a pesar de que se llaman Bees, este apodo no tiene nada que ver ni con la equipación del Brentford, que es rojiblanca, las abejas no son rojiblancas ni mucho menos, ni con las propias abejas. Es todo por un malentendido de la prensa. En 1894, Joe Giddins, estudiante del Borough Road College, llega al club como jugador. En cada partido sus amigos se reunían y le animaban con un cántico o grito de guerra que utilizaban en la escuela. Backup Bees. Backup Bees. Bees es con B apóstrofe S. Era para hacer alusión al Borough Road, o sea, al colegio donde estudiaron. La prensa confundió ese grito, el Backup Bees, con las propias abejas, que bueno, pues se escribe B-E-E-S. Entonces ya el mote gustó al Brentford y se lo quedaron para todo, bueno, pues para el resto de su historia. El escudo además cambió hace relativamente poco, en 2012-2013, y ahora pues hay esa abeja tan conocida en el escudo del Brentford. Vamos al Brighton Hove Albion, a los Seagulls o las gaviotas, y esto tiene una historia curiosa. En primer lugar, tenemos que saber que el escudo de armas de la ciudad se usaba en el equipo de fútbol hasta 1974. Es entonces cuando se empezó a usar el diseño de un delfín. El delfín era objeto de bromas por parte de los equipos rivales. Entonces, en 1977, el club de la costa sur de Inglaterra sustituyó al delfín por la gaviota, para dar pie a este apodo, los Seagulls. Obviamente, Brighton es una ciudad costera y es quizás una de las ciudades inglesas con más población de gaviotas de todo el Reino Unido, así que es por eso que a los aficionados del Brighton y al Brighton se le conoce como Seagulls. Vamos al Chelsea, que bueno, este apodo es simple, por su color, blues, y todo el mundo se refiere así por el color de la camiseta. Pero es cierto que tenían un apodo anterior. Hasta mediados de los 50 se conocían como los Pensioners, por los veteranos del ejército, los Chelsea Pensioners. Son veteranos del ejército británico que ahora mismo viven su retiro en el Royal Hospital, que fue fundado en 1682 por el rey Carlos II. Ted Drake, jugador y entrenador del Chelsea en los 50, decidió dejar de usar este mote. Y en el escudo, en uno de los escudos antiguos, había un emblema circular con el nombre del club y un Chelsea Pensioner, uno de estos veteranos de guerra que se representaban en el escudo. Vamos a otro club londinense, el Crystal Palace, los Eagles.
Al principio se conocía como The Palace o Palace. Después también se llamaron The Crystals y en 1905 The Glaciers o los Cristaleros. Todo se relaciona con el Palacio de Cristal, construido inicialmente en Hyde Park, en Londres, en 1852, para albergar una gran exhibición. Malcolm Allison, entrenador de los 70 en el Palace, cambió este mote a Eagles, inspirado por un exitoso equipo de la época, el Benfica. Ahora pasamos al Everton, a uno de los equipos de Liverpool. El Everton es conocido como Toffees, y es una historia curiosa. Este apodo viene de un caramelo masticable con dulce de leche. Dos locales fueron famosos por vender estos caramelos, el Ancient Everton Toffee House, cerca del estadio, y Mother Knowlet, donde se inventaron los Everton Mints, que se vendían en el estadio y que los colores de su envoltorio eran a rayas blancas y azules, lo que inspiró a las primeras equipaciones del club del Everton en 1878. Ahora pasamos al Fulham, otro club de Londres, los Cottagers. El sobrenombre de Cottagers les viene por su estrecha relación con su estadio, Craven Cottage. La zona en la que está enclavado tiene una enorme tradición histórica en Londres y en toda Inglaterra. Antes de la fundación del Fulham, le sirvió como coto de caza a Ana Bolena, la mujer de Enrique VIII, uno de los reyes más importantes en toda Inglaterra y que creó la Iglesia anglicana, separándose de la Iglesia católica en el siglo XVI. Vamos a Leeds United para llegar a la mitad de equipos. Al principio fueron los Peacocks, los pavos reales, en referencia a un famoso pub de la ciudad que habría frente a Elland Road, frente a su estadio. En 1981, de hecho, en las camisetas, que eran de marca Umbro, se llegó a llevar un pequeño pavo real para representar esta condición. Pero hoy en día se les llama Whites por el blanco impoluto de su camiseta. Y Leeds cambió la camiseta totalmente blanca en los 60. Don Revie, uno de sus entrenadores más míticos, quizá el que más, el que hizo popular a ese Leeds United, que llegó a una final incluso de la Copa de Europa en 1975, se inspiró en otro equipo exitoso de la época, en el Real Madrid, para tener esa camiseta blanca e intentar dar miedo por toda Europa y por toda Inglaterra. Casi se cae el folio, pero no. Vamos ahora al Leicester City, los Foxes. Tras su fundación se apodaron los Fossils, o Fósiles, su primer nombre fue Leicester Foss. Durante unos años se conocieron como los Filberts, las avellanas, porque había muchas en esta zona de Inglaterra. Pero el apodo actual Foxes está inspirado por la tradicional cacería del zorro en la zona de Leicestershire, o el condado de Leicester, y por la adopción del zorro como nuevo emblema del club en 1948. Pasamos al Liverpool, los Reds. Aunque alguna vez se les conoce como The Pool, es uno de los pocos equipos con su apodo intacto. En 1892 vestían de azul y blanco, pero en 1896 introdujeron el rojo combinado con pantalones negros o blancos. Billy Shankly pensó en 1965, Billy Shankly es uno de los entrenadores más importantes de la historia de Liverpool, que sería buena idea vestir completamente de rojo, para infundir también algo de miedo en los rivales. De entonces que el apodo actualmente del Liverpool sea The Reds. Vamos al Manchester City, uno de los clubes más grandes actualmente de Inglaterra. Se conocen como Sky Blues o Citizens. Conocidos así por el color celeste de su equipación, Sky Blues es normal, es muy habitual también usar el apodo de Citizens, ciudadanos. Pero es que también durante un tiempo fueron conocidos como Brewery Men o los cerveceros, por la relación del club con una cervecería local, Chester's, que inyectó capital en el club y que fue accionista mayoritario en 1920 hasta 1930-1935. Qué tiempos, ¿no? Antes tu mayor accionista era una marca de cerveza y ahora el mayor accionista del Manchester City es todo el dinero que llega de Abu Dhabi, los petrodólares. Vamos al Manchester United, los Red Devils. Tras cambiar los colores que le unían a la empresa ferroviaria de la ciudad, el blanco y el azul, el equipo pasó por camisetas blancas y pantalón negro, para ponerse un pequeño detalle en rojo en un cuello en forma de V. En 1934, su apodo hace referencia al equipo de rugby de Salford, que eran conocidos con un nombre francés, Les Diables Rouges. El Manchester United comenzó a usar este apodo en los años 50, con Matt Busby como entrenador y una joven generación de futbolistas conocida como los Busby Babes, que luego, a la postre, 2 décadas después, conseguirían su primer gran éxito, la Copa de Europa de 1968, solo 10 años después de tener el trágico accidente en Múnich, el trágico accidente aéreo, donde Bobby Charlton y poco más quedaron vivos. Vamos al Newcastle United, a los Magpies o las Urracas. Este apodo no llegó hasta 1894, cuando se les llamaba así por su camiseta de franjas blancas y negras. También cogió peso el apodo de The Toon, debido a la relación con sus aficionados, The Toon Army.
Esto viene de la pronunciación de Geordie de Town, que así se les conoce a los nativos de la zona de Tyneside o de la zona de Newcastle. Por eso el derbi entre el Newcastle y Sunderland es conocido como el derbi de Tyneside. Aquí aprendéis historia, geografía e incluso derbis del fútbol inglés. Nottingham Forest se les conoce como Reds por la camiseta, esto lo comparten con el Liverpool, o los Garibaldians. Aunque se les conoce por este color de la camiseta, también pueden tener el apodo de los Garibaldians. Esto viene de los seguidores del revolucionario Garibaldi, que tuvo una gran influencia en Inglaterra y que todos sus seguidores portaban unas camisas rojas. También se puede conocer al Nottingham Forest como The Forest por el bosque de Sherwood, eso es algo más lógico. Nos quedan 4 equipos, el Tottenham Hotspur, Spurs. Esto ya lo expliqué en otro vídeo de qué significaban los pájaros en el fútbol inglés, en los escudos del fútbol inglés. La traducción de este apodo sería espuelas calientes. Esto viene de Henry Percy, un noble inglés y capitán durante las guerras anglo-escocesas. Se le conocía como Harry Hotspur, ya que tenía una gran velocidad en avance y a la hora de atacar. Sus descendientes eran propietarios de los primeros terrenos donde arrancó el club londinense. Y luego, si hablamos del gallo, el gallo apareció en 1921 y se eligió a este animal por sus uñas traseras, conocidas como espolones, y que se parecían a las espuelas de Henry Percy. Vamos al Southampton, a los Saints, que siempre han estado muy ligados a la iglesia. Fundado en 1885 por miembros de la iglesia de St. Mary, su primer nombre fue el St. Mary Young Men's Association FC, para después llamarse St. Mary y en 1894 Southampton St. Mary. No es de extrañar que el apodo de este equipo sea los Saints o los Santos. Y para finalizar, el West Ham United, que son conocidos como los Hammers, aquí veis los martillos y el escudo. El club se fundó en 1895 y lo hace con el nombre de Thames Iron Works and Shipbuilding Company. Thames Iron Works and Shipbuilding Company. Thames es de Támesis, del río de Londres. Hacia 1900 se adoptaría su nombre actual, West Ham United. Sus raíces industriales le han llevado a usar apodo como Irons, conocido como hierro, aunque es cierto que este apodo lo usa más el Scunthorpe United, equipo que ahora está en la Conference National, es decir, en la 5ª categoría del fútbol inglés, pero el apodo mundialmente conocido es el de Hammers o martillos. Y por último, los Wolves. El equipo de Wolverhampton de las West Midlands primero eran conocidos simplemente como Wanderers, que significa caminante o errante, apodo que también está en clubes como el Bolton o el Wycombe. En 1889, su nuevo apodo, traducido como Lobos, aunque no tiene nada que ver, era simplemente un diminutivo de Wolverhampton, que es la ciudad donde se ubica el club en las West Midlands, aunque a veces pensemos que los Wolves sean Portugal porque solo tienen futbolistas portugueses introducidos por Jorge Méndez. Y nada, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Estos son los 20 apodos del fútbol inglés y os los recuerdo como conclusión. Bournemouth Cherries, Arsenal Gunners, Aston Villa Villains, Brentford Bees, Brighton Hove Albion Seagulls, Chelsea Blues, Crystal Palace Eagles, Everton Toffees, Fulham Cottagers, Leeds United Whites, Leicester City Foxes, Liverpool FC Reds, Manchester City Sky Blues o Citizens, Manchester United Red Devils, Newcastle United Magpies, Nottingham Forest Reds, Garibaldians o The Forest, Tottenham Hotspur Spurs, Southampton Saints, West Ham Hammers y Wolverhampton Wanderers Wolves. Y bueno, pues ahora sí, me despido, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, sigan apoyando, un saludo a todos.